Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes ya. Estoy muy agradecido de que hayáis podido sacar un rato de vuestro tiempo y haberos pasado hoy por el webinar que es para presentaros un poco la oportunidad de inversión en nuestra compañía, Initius, a través de Capital Cell. Si os parece, vamos a esperar un par de minutitos más, o si hay alguien que justo quiere entrar. Y nada, empezamos. Va a ser algo rápido. Em, y espero que dinámico. En cualquier caso, creo o sea, yo tengo la vista de moderador porque hoy estoy yo solo por aquí. Si en algún momento tenéis alguna pregunta, alguna duda o cualquier tema, podéis dejarlo tranquilamente por la sección de preguntas y respuestas, también por el chat. Y nada, intentaré responder de la forma más concisa posible. No me he presentado, pero bueno, entiendo que si estáis aquí es porque me conocéis. Soy Rubén Molina, soy CEO y cofundador de Initius. Es una startup que salió como una spin-off de la Universidad de Granada y del Servicio Andaluz de Salud en el año 2017. Bueno, son ya muchos años y la verdad es que la trayectoria de la empresa pues, ha ido bastante bien. Nació en Granada en el año 2017 y en el año 2020 la empresa cambió y movimos la sede a Bilbao, cerca de Bilbao, donde actualmente es donde está el 70% del equipo, aunque también tenemos oficinas en Bilbao, en Barcelona y en Madrid. Em, Nada, os dejo, estaréis viendo aquí en pantalla el inicio de la presentación. En el código QR veréis que aparecerá varias veces durante la sesión. Nada, como bien sabéis, esta presentación es para presentar la oportunidad de inversión a través de Capital Cell, que estamos levantando una pequeña ronda para complementar la ronda que acabamos de cerrar. Hemos cerrado una ronda por fuera con inversores profesionales. Parte de esa ronda es la que utilizamos para apalancarnos en Capital Cell. Y pues nada, esta ronda de Capital Cell de medio millón será para complementar los 4,2 millones de euros que hemos cerrado hace un mes o así, y que servirá para poner el producto en mercado. Bueno, en mercado en sí empezaremos a final de año, pero servirá para avanzar y obtener el marcado C de tres indicaciones diferentes, de tres indicaciones diagnósticas diferentes. Veo que sigue llegando gente. Nada, lo dicho, esperamos un par de minutos más e iniciamos el webinar. Este webinar no va a ser muy en detalle, simplemente para dar una visión más o menos de la compañía, los focos diagnósticos que tenemos, los siguientes pasos, que os hagáis una idea de los estudios clínicos que estamos haciendo, la propuesta de valor. Y para resolver dudas, yo creo que era interesante crear un webinar del estilo para si alguien está dudando si entrar en la campaña de Capital Cell o no. Como bien digo, se puede hacer escaneando el código QR que aparece en la presentación y que aparecerá varias veces durante el webinar. Pues simplemente tiene que pues escanear el código, entre la campaña, y si tiene alguna duda, como digo, pues estamos aquí hoy para resolverla, ¿vale? Bueno, yo creo que sí que vamos a empezar ya. Para lo que habéis entrado un poco más tarde, soy Rubén Molina, soy CEO y cofundador de Initius, una spin-off de la Universidad de Granada y del Servicio Andaluz de Salud, que está basada en Bilbao. Somos unas 16 personas a día de hoy. Tenemos oficinas en Bilbao, en Barcelona y en Madrid, eh, aunque tenemos operaciones que se están ejecutando tanto a nivel estatal, en lo que es en España, pero también fuera de España estamos haciendo varios estudios clínicos. Vamos a empezar varios estudios clínicos en Alemania, en el Reino Unido, en Dinamarca, en Suecia, y probablemente el año que viene empecemos ya a mover también operaciones en Estados Unidos. A nivel de etapa, para la gente que no nos tenga demasiado localizados en LinkedIn y tal, ya tenemos validación clínica, ahora lo contaré, y el producto pues saldrá a mercado a final de este año, ¿vale? Entonces, bueno, por entrar un poco en materia, empezamos con la explicación de la compañía. Hacemos un medical device que habéis visto en la diapositiva anterior. Es un dispositivo para medir consistencia y lo aplicamos al campo de salud de la mujer, pero en concreto lo que tratamos de hacer
es evaluar problemas que están relacionadas con el momento del parto. Y diréis que qué sentido tiene esto, y es porque de 140 millones de mujeres que hay embarazadas al año, digamos que más o menos 35 millones de ellas se ven expuestas o bien a tener un parto prematuro o bien lo contrario, ¿no? Digamos que tener un parto más tarde de la fecha programada. Siempre estas dos problemáticas son problemas que están relacionadas con que el bebé se adelante o se retrase, ¿no? Y tenéis que saber que uno de cada tres mujeres que tiene una patología relacionada con el parto pretérmino o la inducción al parto reciben un diagnóstico erróneo. Estos son más de 11 millones de mujeres embarazadas al año, ¿no? Y esto lo comentaremos en la siguiente diapositiva, pero lo que sí que quiero que se entienda es que, claro, si una paciente recibe un diagnóstico erróneo asociado a cuándo va a dar a luz, ya sea porque se adelanta el bebé o en el momento de inducción al parto porque se retrasa, hay varias, digamos, causas o varios efectos en la salud tanto del bebé como de la madre, ¿no? Bueno, pues al problema del parto prematuro, que es la primera causa de mortalidad infantil, hay un montón de secuelas también adicionalmente asociadas. Pero luego también al problema de la inducción al parto, es un proceso que es la principal causa de sufrimiento fetal durante todo el embarazo, ¿no? Sin entrar demasiado en detalle, no se trata de eso hoy, digamos que atacamos tres patologías. La primera se llama amenaza de parto prematuro, que es cuando, imaginaros una paciente en el mes 6 de embarazo. Una tarde empieza a notar contracciones, va a urgencias, y el médico tiene que identificar si esa paciente que está presentándose con síntomas de parto debería de hospitalizarla o debería de mandarla a casa. Si está de parto antes de la fecha programada, es importante que le ponga el tratamiento para madurar los pulmones del bebé lo antes posible. Pero si tiene síntomas de parto, pero no está teniendo un parto prematuro, es importante que no le dé ningún tratamiento, porque el propio tratamiento que madura los órganos del bebé tiene secuelas para el bebé y para la madre. Entonces es crítico identificar qué pacientes tienen que hospitalizar y qué pacientes tienen que enviar a casa. El problema es que los diagnósticos actuales tienen una precisión muy baja. En concreto, tienen un valor predictivo positivo, sin entrar en la parte técnica, es muy baja. Y el resultado a día de hoy es que el 85% de mujeres que van a emergencias y son hospitalizadas con estos síntomas que os he comentado, no dan a luz a los 7 días y luego las mandan a casa. Y la mayoría de ellas dan a luz cuando le tocaba a término. Nosotros creemos bueno, nosotros podemos identificar qué paciente tienen que hospitalizar y qué no, pero creemos también que es importante, y esta es la segunda patología que atacamos, ir antes en el embarazo. Nuestra propuesta aquí es, la primera indicación, atacar esa patología que he comentado; la segunda, irnos a la semana 20, donde todas las mujeres embarazadas reciben la segunda visita del embarazo, en el que se le hace una medición del cuello del útero, y tratar de identificar a esas pacientes que más adelante tendrán un parto prematuro. Por lo tanto, el médico, si se detecta en semana 20, en el mes 5, podría programar un tratamiento de progesterona y una revisión y una monitorización de la paciente durante todo el embarazo, y podría evitar ese parto prematuro que, como digo, es la principal causa de mortalidad infantil. Por último, que es la tercera patología, quedaros con esto en mente. Primera patología, amenaza de parto prematuro, que es en emergencias, esto que va a la paciente con síntomas de parto. Segunda patología, irnos antes en el embarazo, la paciente no tiene síntomas, es un método de screening para todas las pacientes, para identificar esas pacientes que luego tendrán una amenaza de parto prematuro. Tercera, la paciente no da a luz en las 41 semanas de embarazo y le tienen que inducir el parto. Bueno, en la mayoría de los casos se utiliza un fármaco para inducir el parto, que se llama oxitocina, y hay veces que funciona el fármaco, hay veces que no, y hay veces que la paciente puede estar hasta 48 horas dilatando y luego acaba en cesárea, una cesárea que no está programada y que tiene también secuelas para la mamá y para el bebé. Esto ocurre en el 20% de los casos. A nivel económico, pues como podéis imaginar, las tres patologías tienen mucho impacto, pero también el impacto social es muy relevante, ¿no? Y nosotros creemos que podemos ayudar al médico en estas tres patologías a mejorar la toma de decisiones informada. Entonces, ¿qué hemos desarrollado nosotros? Un dispositivo que lo que mide es la consistencia del cuello del útero, porque si os fijáis aquí, la única barrera que hay entre el bebé y la vida, entre el feto y la vida, es este pequeño órgano de aquí. Y claro, para que el bebé salga por el canal del parto,
Lo que tiene que pasar es que este cuello de útero, como podéis imaginar, se tiene que acortar y se tiene que abrir. Este es el cuello del útero. Pues la hipótesis que nuestra cofundadora tenía desde el principio en 2012 es que antes de que el cuello se acorte, la consistencia, eso se tiene que ver a nivel de efectos dentro de la consistencia cervical de la paciente. Entonces, si nosotros somos capaces de medir cómo de blando es ese tejido, es probable que nos podamos anticipar o podamos medir con mucha más precisión si la paciente va a tener un problema de que se adelante el parto y durante el proceso de inducción al parto poder anticipar si esa paciente va a tener un parto vaginal o no, porque realmente estamos midiendo un indicador directo del momento del parto. Pero claro, el problema de todo esto, ahora lo comentaré un poco, es que únicamente con la consistencia no vale. Y ahora explicaré el por qué. Lo que sí que os tengo que contar ya es que nuestro producto no se basa únicamente en medir la consistencia, sino que es un producto que cuenta con tres partes. La primera parte es el medidor de consistencia. Este dispositivo que veis aquí no utiliza ultrasonido, es un nuevo tipo de onda que hemos desarrollado nosotros para medir consistencia, que viene del campo de ingeniería civil. Yo soy ingeniero civil y se llama ondas de torsión en la tecnología y da un indicador cuantitativo en kilopascales que esto es un tema de ingeniería, tampoco es tan relevante, pero sí que da un número objetivo y cuantitativo de la consistencia del cuello del útero. Ahora os voy a contar lo que hay detrás de por qué hemos generado modelos de inteligencia artificial, pero el resumen a nivel de producto es que hemos desarrollado un algoritmo de inteligencia artificial que coge ese parámetro, lo mete dentro de una red de inteligencia artificial con otras variables del historial clínico de la paciente y lo que le da al médico no es el número, no es la medición de la consistencia, le da un diagnóstico accionable sobre, es un número en forma de un número y un nivel de riesgo asociado al número, que le dice cuánto riesgo hay de que tenga un parto prematuro o en inducción al parto, qué probabilidades hay de que tenga un parto vaginal. Y luego ya el médico pues decide qué hace con esa paciente. Hemos hecho el tema del algoritmo precisamente porque nos dimos cuenta en un estudio que hicimos previamente, en el año 2012-2013, antes de que se creara incluso la compañía, cuando todavía estábamos trabajando en el laboratorio de la Universidad de Granada, nos dimos cuenta que imaginaros dos pacientes que a las dos se le mide porque al principio la idea de producto era medir la consistencia cervical y ya. Pero entraban dos pacientes y una paciente la medíamos y tenía 5 kilopascales de número de consistencia. Otra paciente entraba en la sala de al lado, 5 kilopascales, también el mismo resultado. Pero claro, la primera paciente era caucásica, tiene 18 años y no tiene ningún parto previo. La segunda paciente, aunque tenía el mismo número de consistencia cervical, era afroamericana, había tenido 3 partos previos y había tenido una cesárea, por ejemplo, ¿no? Y 35 años. Pues claro, ese 5 significan cosas totalmente diferentes. Por eso necesitamos poner en contexto el parámetro de consistencia cervical y por eso hemos generado una red de inteligencia artificial que mezcla este parámetro con otras variables de la historia clínica de la paciente. Lo bueno y malo que tiene, que tiene nuestro producto es que es la primera vez que se mide consistencia cervical en kilopascales. Por lo tanto, no hay una base de datos de pacientes. Esa base de datos la tenemos que generar nosotros con nuestra investigación clínica y por eso tenemos un programa de investigación clínica muy potente. Em, entonces, bueno, simplemente comentar que no es algo que esté comentando ya aquí el tema de la validación clínica que tenemos. Hemos hecho varios papers, algunos de ellos publicados en Nature, en el que nosotros comparamos la revista científica más relevante del mundo, en el que nosotros comparamos nuestra forma de medir consistencia de materiales eh, con la forma de medir consistencia del ultrasonido, o sea, medir consistencia con ultrasonido versus, que es otra técnica, versus nuestra onda de torsión, y somos más precisos que el ultrasonido. Luego, en pacientes ya embarazadas, en la primera etapa de nuestro estudio clínico, nos comparamos con el ultrasonido también para ver si era nuestra medida repetible entre dos usuarios diferentes, que esto es muy relevante en la práctica clínica, y el resumen es que nosotros éramos más repetibles que el ultrasonido. Y luego, a nivel de capacidad diagnóstica, en la primera indicación, en amenaza de parto pretérmino, también hicimos un estudio clínico con más de 400 pacientes, utilizaron el dispositivo más de 150 ginecólogos en 10 hospitales, incluyendo pues Vallebrón, Sant Joan de Déu, Clínica, Dexeus, Cruces, Basurto, Torrejón de Ardoz, Granada, Murcia, o sea, 10 hospitales de España, comparando nuestro dispositivo con los biomarcadores que hay disponibles en el mercado, que es una de las soluciones para el tema del parto pretérmino, y con la cervicometría, que es utilizar el ultrasonido para medir la longitud cervical.
y somos mucho más precisos. Tenemos una sensibilidad más alta que cualquiera de los dos, un 76% de sensibilidad, 95% de especificidad y una precisión superior también del 92%. Entonces, esto es lo que os comentaba. Comparándonos con el ultrasonido, que bueno, son los fabricantes clásicos de equipos de ultrasonido, ecógrafos, pues tenemos más precisión a nivel de capacidad diagnóstica. Y comparándonos con los biomarcadores, que son test de diagnóstico in vitro, que toman una muestra de la secreción vaginal de la paciente que va con síntomas de parto, pues también somos más precisos. Donde sí que es verdad que los ultrasonidos son más, digamos, convenientes que nosotros es en la versatilidad. Claro, ellos pueden utilizar ultrasonido. Un ginecólogo que compra un ecógrafo puede utilizar el ecógrafo para absolutamente todo. Nuestro de momento tiene 3 indicaciones concretas. La idea, luego veremos más adelante, no es ser un competidor del ultrasonido, sino un complemento. Por lo tanto, donde nosotros sí que nos gusta compararnos contra algo es contra los biomarcadores. Esta es más o menos la estructura de gestión de la compañía. Tenemos un equipo directivo que cuenta con Francisca Molina y conmigo, que somos los cofundadores. Una COO, Clara, que viene del campo de salud maternal de Estados Unidos, de Saibel Health. Y luego en el consejo de administración, pues estoy yo como presidente, pero luego tenemos perfiles, pues por ejemplo, Mariana Ecker ha entrado justo ahora, que es una de las inversoras que ha entrado en esta ronda y entra también el miembro del consejo de administración. Tenía una CRO, AKRN, que vendió a NAMSA, y bueno, pues sabe muchísimo de la parte clínica, que es algo muy relevante que tenemos en el corto plazo. Santiago Lozano, que tiene más de 20 años en la industria y, bueno, representa Clave Capital, que es otro de los inversores y los que aportan en esta ronda 1 millón de euros que utilizamos para apalancarnos con la ronda de Capital Cell. Xavier Rubiralta, que es de la familia a la que pertenece Werfen, pues también es otro de los inversores de la compañía y también es miembro del consejo. Y luego, bueno, pues trabajamos con hospitales en las 3 indicaciones que estamos trabajando, pues con el King's College, St. John de Deu, Charité, Valdebron, Medway Hospital, todos son del Reino Unido, Barisano en Frankfurt, el de Mainz, el Lübeck, el Clinic, bueno, en España tenemos unos 15 centros, perdón, del estudio pivotal. O sea, casi todos los más relevantes están dentro de nuestra red de centros y también tenemos centros en Alemania, como comenté al principio, Reino Unido y, bueno, ahora comentaré, pero también Suecia y Dinamarca. Tenemos varios clinical advisors, tanto del Reino Unido, España, Países Bajos, Estados Unidos, Bélgica y Alemania. Y luego tenemos un equipo ya bastante amplio que tiene pues, perfiles relevantes con mucha experiencia en el sector, tanto en la parte de operaciones, parte de gestión de proyectos, la parte de desarrollo de producto. Tenemos un departamento de producto dividido entre hardware, software, inteligencia artificial, la parte clínica, y esto es algo que está creciendo a día de hoy también, la parte de QARA. Y luego, pues tratamos de apoyarnos en empresas relevantes, tanto a nivel estatal como a nivel global. Estos son Revolve, que es una empresa de desarrollo de software médico muy, muy buena de Polonia. Entonces, bueno, como quería hacer algo cortito, os cuento un poco algunos de los hitos relevantes. Como os he comentado al principio, para los que hayáis llegado tarde, el producto se encuentra ya a nivel de hardware desarrollado. Vamos a obtener el marcado C, ya hemos pasado la primera fase del marcado C, ahora en enero. En julio tenemos la segunda fase del marcado C como un clase 1. El riesgo de acceso al mercado pues, es relativamente bajo porque tenemos, ahora vais a ver un poco los clínicos, los key opinion leaders que nos dan soporte, pero luego aparte también estamos ya trabajando con corporates como General Electric para que nos den soporte en la salida al mercado y es un potencial exit que tenemos ahí también. Bueno, también comentar algunos de los puntos que yo creo que son relevantes y es que en el año 2022 tuvimos un EAC Accelerator que únicamente el 3,2% de las empresas europeas que aplican lo tienen, por lo tanto es un filtro bastante relevante. Estamos ya en fase de producción del dispositivo del clase 1M. Empezaremos a vender, a comercializar el producto en el Q4 del 25, sobre todo para investigación. Los médicos lo están solicitando. Y luego también comentar que a nivel de market access el riesgo es relativamente bajo porque ya hemos completado un estudio externo de market access en básicamente todos los países de Europa: España, Portugal, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Dinamarca. Tenemos la estrategia de reembolso ya establecida, tenemos la estrategia de distribución ya establecida, la estrategia de marketing, de pricing, y no solo eso, sino enfocada a cada mercado, pues
cuánto va a tardar el hospital o el sistema sanitario en recuperar la inversión, cada cuántos test, cuánto podemos ahorrar por cada caso que identifiquemos correctamente, etcétera. O sea que digamos que la estrategia de acceso a mercado también está muy trabajada, no únicamente de la parte de como producto de ciencia, de investigación, sino sobre todo para la indicación de amenaza de parto prematuro. Una parte importante de nuestra compañía, y yo creo que esto es algo bastante único, en concreto la segunda indicación, es la red de Key Opinion Leaders que tenemos detrás, ¿no? Porque tenemos como tres indicaciones que os he comentado al principio, que era Francisca Molina para TPT, para amenaza de parto prematuro, para TPTL, que es la que lidera el estudio pivotal en 18 centros, incluyendo 15 de España, 3 de Alemania, 3, 4 de Alemania, que es la vicepresidenta de la Asociación Española de Ginecología y Obstetricia, para la indicación de prevención de parto pretérmino, que es irnos antes a la semana 20 y filtrar a las pacientes ahí para poder programar un tratamiento y una monitorización. El líder que va a hacer el estudio clínico es el profesor Kypros Nicolaides, que a través de la Fundación Fetal Medicine Foundation va a sponsorizar el mismo de su dinero 7.000 pacientes. Para que no tenga contexto, si buscáis en Netflix Cirujanos Innovadores, el primer episodio es de él, porque fue el primero que hizo una intervención dentro del útero con láser y el que, digamos, que promovió el test screening de preeclampsia, que es, bueno, pues, y el tratamiento con aspirina, que más relevancia tiene a nivel global. Y ahora quiere sacar un test de diagnóstico de parto pretérmino, de prevención de parto pretérmino con nuestro producto. Básicamente hacer esto con él, que nunca se ha involucrado con ninguna corporate, acerca mucho a la compañía al éxito. Y luego para inducción al parto, que es de tratar de decir al médico si la paciente va a tener un parto vaginal o es mejor ir por cesárea, acabamos de presentar un Eurostars con el Karolinska Institute y con Aarhus Hospital y con una empresa polaca para hacer un estudio clínico dentro del Karolinska, y lo va a liderar Olof Stefansson, que es considerado como el clínico más eminente en temas de inducción al parto, ¿no? Tiene un montón de estudios clínicos, también los protocolos que se utilizan a día de hoy han sido elaborados por él y creemos que es muy relevante. Al final, nuestro foco como compañía, pues como podéis imaginar, pues no es comercializar a nivel global el producto nosotros mismos. Eso sería imposible. Lo que sí que creemos es que nuestro producto, y no es solo que creemos, sino que llevamos mucho tiempo hablando con corporates, encaja muy bien dentro de un ecógrafo. Todos los clínicos tienen un ecógrafo y todos los clínicos utilizan la longitud cervical, que es esto de utilizar el ultrasonido para medir el cuello del útero. Ya os comentaba antes, previamente, en la diapositiva de los competidores, que no vemos al ultrasonido como un competidor, sino como un complemento. Los médicos llevan solicitando un método de elastografía fiable muchísimos años, y los corporates llevan 20 años tratando de hacer una tecnología para medir consistencia de tejidos, que es lo que nosotros hacemos. Elastografía igual a medir consistencia de tejidos, como la nuestra. Entonces creemos que integrar nuestro producto dentro de un ecógrafo como el de General Electric, Philips, primero le da al clínico una indicación concreta para amenaza de parto pretérmino, para inducción al parto, para prevención de parto pretérmino, con el tema del algoritmo de inteligencia artificial y la medición de la consistencia. Pero yendo más allá, mirando un poco más a largo plazo, es un nuevo tipo de sonda y un nuevo tipo de onda que le permite evaluar tejidos en general y que le abre un montón de mercados a los corporates, no solo a nivel un ecógrafo. Ya estáis viendo el tamaño que tiene un ecógrafo, sino vamos a también intentar abrir segmento de mercado para corporates en point of care. Imaginaros una paciente que está en África o que está, no tiene por qué ser en África, en Estados Unidos, a la hora del hospital, igual no tiene acceso a un ecógrafo, pero el médico puede ir a su casa, el médico local puede ir a su casa con una mochila con nuestro dispositivo y filtrar a esa paciente ahí. Por lo tanto, aporta valor tanto a nivel de abrir el segmento de OBGYN Office, de la oficina del ginecólogo en Estados Unidos, etcétera. Abre el mercado de analizar consistencia cervical, que quién sabe si se puede implementar métodos para prevenir temas de cáncer cervical, endometriosis, etcétera. Em, y luego también el mercado del point of care, ¿no? Y en este sentido ya tenemos una carta de interés firmada en noviembre del 24. Teníamos una anteriormente del 18, un poco más abierta, pero ya tenemos una con uno de los tres que aparecen aquí, ya firmada,
básicamente, si va bien el estudio de Nicolaides, parece ser que puede haber una adquisición de la compañía, el de la segunda indicación. Entonces, bueno, básicamente lo que estamos intentando con esta ronda es un poco extender el runway. Por eso mucha gente pregunta, pero bueno, si habéis levantado 4,2 millones, ¿por qué estáis intentando conseguir más capital en Capital Cell? Pues bueno, porque sabemos que el exit va a llegar entre el 26 y el 28. Con el 4,2 millones nos quedamos en la segunda mitad de Q2, o sea, S2 del 26. Hemos aplicado Eurostars, vamos a pedir un ENISA, hemos pedido un proyecto local de Asitec, que es más o menos 1 millón de euros. Claro, lo que queremos es coger tanto cash como sea posible para intentar no levantar más capital más adelante, porque sabemos que el exit va a estar en esa ventana entre el 26 y el 28. Entonces, claro, hasta la fecha ya hemos levantado 10 millones de euros, 7 de capital privado, incluyendo pues la Fundación Botín, que es la family office de la familia que gestiona el Banco Santander, el gobierno vasco, el gobierno de Vizcaya, Navarre el Ventus, Women's Angels for STEAM, que es una red de Business Angels de mujeres, Clave Capital, el CDT Invierte, el Banco Europeo de Inversiones, Nara Capital. Y en esta ronda, pues como os he comentado al principio, que hemos levantado 4,2 millones de euros, utilizamos 1 millón de euros para apalancarnos en Capital Cell y tratamos de buscar 500.000 euros dentro de la propia campaña de Capital Cell. A día de hoy, bueno, no sé si sabéis cómo funciona Capital Cell, pero primero hay una fase privada. En la fase privada se ofrece el mayor descuento, que es un 15% sobre la valoración. Básicamente, con ese 15% de descuento estáis entrando, a los que estéis interesados, en la misma valoración que el resto de socios y con las mismas condiciones que han entrado en los inversores profesionales, vamos a decir. Cuando la campaña se abra a público, en las primeras semanas habrá un 7% de descuento. O sea que la valoración, digamos que aumenta de la compañía, y cuando ya pase las primeras semanas de la campaña pública, la valoración será unos 15 millones. A día de hoy, si entráis, debe de estar entre los 13 millones aproximadamente. Escaneando el código que aparece ahí en pantalla, os lleva directamente a la campaña. La información que aparece ahí en la campaña pues es limitada. Si queréis cualquier información o cualquier tema, primero, para eso estamos aquí. Se va a acabar el tiempo, pero yo voy a estar aquí tranquilamente un rato respondiendo preguntas. Y segundo, mi mail es muy sencillo, lo voy a poner aquí un segundo, lo tenéis aquí arriba, ruben.molina@initius.com, y mi número de teléfono es este. Entonces, estaré encantado de responder cualquier pregunta que tengáis, podemos organizar una reunión, lo que necesitéis. Esto era todo, ¿eh? Ahora voy a responder un poco de unas preguntas que estoy viendo aquí por el chat. Eh, pero bueno, os animo a que dejéis preguntas tanto en preguntas y respuestas, que aparece aquí arriba, tiene que aparecer en algún lado, y si no, por el chat directamente. ¿Vale? Eh, Se puede invertir desde 1.000 euros, ¿eh? Eso sí, es importante. ¿En qué se va a invertir esta ronda? Pues mira, Laura, casi todo va a ser el estudio clínico, el estudio clínico pivotal, pero sí que hay una parte importante que, como bien dices, me imagino que ese quién eres, si viene de la parte industrial, efectivamente. Hay una parte de transferencia de producción importante. Nuestro objetivo es inicialmente que alguien que nos fabrique un externo, para no tener que hacer mucha inversión en capital, digamos, en activo, porque sabemos, no tiene mucho sentido que empujemos a establecer una línea de producción cuando el éxito puede llegar al poco tiempo, ¿no? Y tampoco nuestro objetivo no es convertirnos en una empresa que manufacture. Efectivamente, bueno, los test de verificación del mercado CE y tal, como tal, ya están. Ya hemos pasado por la 60601, 10993, toda la normativa, para la versión actual del clase 1M. ¿Qué pasa? Que queremos actualizar el producto también a nivel de escalabilidad de producción, y probablemente haya que hacer otra vez los test de verificación. Esto es un poco técnico, para el resto que igual no es del sector tanto. Segunda pregunta, ¿el producto actual es integrable con otros ecógrafos o es más una visión de futuro para una segunda generación? No, el dispositivo, o sea, el actual que se va a comercializar como un clase 1M es compatible. Tiene un USB-C y se podría conectar sin ningún problema. ¿Qué pasa? Que por cómo lo hemos desarrollado, intentando ir un poco ágil y tal, tiene dos tomas, tiene dos cables, uno de USB-C que se podría conectar directamente. Ahora lo conectamos al ordenador para extraer los datos, pero se podría conectar a un ecógrafo que tiene una entrada de puerto USB-C, y otro de alimentación. Entonces, bueno, simplemente habría que hacer eso, pero creo que cuando estuvimos haciendo el trabajo, que tuvimos que decidir si ir más rápido y quitar esa funcionalidad o ir más lento y meter esa funcionalidad también más caro, decidimos eso, y eran 4 o 5 meses de trabajo. O sea, no es demasiado. 4 o 5 meses o sea, hay que cambiar todo el rediseño y estaría dentro de la fase de transferencia a producción. La probabilidad de no salida en 2028, pues, hombre, siempre hay, ¿no?
O sea, en una startup tecnológica siempre hay riesgo, ¿no? Aquí el principal riesgo no está quizás en que haya un éxito o no, sino en que todo el plan se ejecute como tiene que ejecutarse y que los valores predictivos que nosotros hemos validado en la primera parte de investigación clínica, luego cuando se extiende a una población global, se sigan manteniendo, ¿no? Creemos y tenemos, no solo el corporate del que tenemos una carta de interés, no solo ha hablado conmigo, ha hablado con los inversores y no es la rama local, es la rama de Estados Unidos. Ha hablado con los inversores de la compañía, se ha establecido que si todo va bien con el estudio de Nicolaides es muy probable que haya un éxito. De hecho, estamos trabajando ya en incluso potenciales estudios conjuntos, o sea que esa parte me preocupa menos el éxito como tal. Lo relevante es llegar a ese momento de madurez como compañía y con esos valores predictivos que a día de hoy tenemos cuando el proyecto sea a nivel global, ¿no? ¿Qué retorno realista se espera para inversores que entren en este momento? Pues mira, la valoración a día de hoy si entráis a día de hoy, justo a día de hoy, que es el 15% de descuento que hay, pero te voy a pasar a la diapositiva anterior, mi mail lo voy a poner por el chat, por si alguien lo necesita, pero para que se vea un poco el descuento también. Em, Hay que pensar Ignacio, en dos cosas. Una cosa es el retorno realista y otra cosa es cuándo se produce. Claro, igual en el corto plazo, si un éxito ocurre en el 2026, significa que la compañía está menos madura. Claro, el riesgo es mucho más bajo. O sea, si el éxito se produce en 2026, digamos que el corporate que lo compre, como han desarrollado, no hemos podido avanzar tanto en el desarrollo, adquiere un poco más de riesgo. Entonces, probablemente el retorno sea más bajo. Pero claro, si te pones si te paras a pensar, si el éxito ocurre en 2026 y el ROI se vende, imagínate la compañía por 60, 80 millones de euros, pues claro, el ROI es por 4. Pero claro, es que has hecho un por 4 en un año y medio. Ahora, si aguantamos un poco más y llegamos a 2028 con los datos del estudio clínico de 7.000 pacientes completo, 3 indicaciones ya en el mercado y tal, lo que barajamos es entre 150 y 180 millones de euros, que de ahí el ROI en 3 años, que es un periodo también bastante corto dentro de lo que es nuestro sector, ya estamos bastante maduros, el ROI es un por 10. Ese es el retorno que se plantea a la gente que entre ahora. O sea, el que entre ahora, pues entraría a 13 millones. Si se vende a 150, pues sería un poquito más alto de 10. Y también en un periodo que si miráis un poco, bueno, últimamente está habiendo también campañas de empresas bastante maduras en Capital Cell, pero generalmente digamos que nosotros estamos maduros para lo que es nuestro sector. Gracias por la pregunta. La verdad es que las 4 preguntas muy interesantes. ¿Alguna pregunta más? Nada. Bueno, pues voy a esperar un par de minutitos más. Si os parece, lo que voy a hacer es dejar esto aquí. Espero un par de minutitos más por si hay alguna pregunta. Tímido o tímida. Y nada, o sea, agradeceros bastante que hayáis estado por aquí, el apoyo y luego si estáis interesados, pues ya os digo, mi correo está ahí, me podéis mandar un mail y os puedo mandar más información sobre lo que necesitéis y animaros a invertir para que tengáis un poco de contexto. Es una empresa que no es únicamente una startup que está avanzando sin tener en cuenta lo que hay alrededor. No, de lo que tenemos ya comprometido dentro de Capital Cell, que ya empieza a haber aportaciones, pues para que hagáis una idea, hay médicos, está la presidenta de la Asociación Española de Prematuros, hay gente del sector de la industria, o sea, o sea, estáis entrando en una ronda en la que entra Clave Capital, que son inversores profesionales con 1 millón, Business Angels como Mariana Eicher, o sea que yo creo que es una empresa chula, que estamos en muy buen momento, el riesgo es relativamente bajo para lo que es una startup y que ya estáis viendo que podéis confiar un poco en que cualquier duda que podáis tener en cualquier momento, pues os la puedo resolver sin ningún problema. ¿Vale? Bueno, cierro ya. Mi número también lo voy a dejar por aquí, por si alguien tiene alguna duda, quiere hablar lo que sea. Em, Mejor por WhatsApp que llamada, ¿eh? Porque además la semana que viene estoy fuera, pero de viaje con una conferencia. Pero si necesitáis cualquier cosa me podéis contactar, ¿vale? Bueno, muchas gracias y que tengáis buena tarde. Un saludo.